Hoy en Entre Palabras, poesía y psicoanálisis de la mano de Cecilia Ondarza. ¿Quién al caminar por la ciudad no se ha encontrado con esos murales llenos de poesía? Y yo por lo menos al ver esos murales me siento convocada y siento que necesito retratarlos en fotografías. Todo lo que me hace eco lo hago, fotografía. No soy experta en eso, pero me encanta retratar aquello que hace eco en mí en una imagen que quede permanente. Bueno, esos murales con poesía que recorren nuestra ciudad responden a un movimiento, el movimiento de acción poética que ha nacido en México en 1996 y que van recorriendo toda Latinoamérica. Existen en todas las ciudades de Latinoamérica. Pero hoy no voy a hablar de ese lindo fenómeno literario y artístico, tal vez en otro programa. Hoy lo que quiero hablar es de la poesía. Y uno se pregunta, estamos en un programa de psicología y de psicoanálisis, ¿por qué tendríamos que hablar entonces de poesía? Pues porque yo creo que poesía y psicoanálisis tienen mucho en común. Pero antes de hablar de esto, vamos a empezar a definir qué es poesía. Y qué mejor hacerlo de la mano de los propios poetas. Así que Federico García Lorca, nos dice que poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Robert Penn nos dice que en el fondo un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver, y lo que vemos es la vida. Al mismo tiempo, Machado nos dice que la poesía es la palabra esencial en el tiempo. La poesía es el diálogo de un hombre con su tiempo. Y así podríamos encontrar 1.000.000 definiciones de poesías. Pero lo que sí es que tenemos que ver cómo logra el poeta hacer poesía. Simplemente se deja llevar por las palabras. Cuando el poeta se siente inspirado, lo que hace es escribir, sin dar lugar a la razón. Simplemente se deja fluir y lo que hace es intentar dejar que estas palabras se plasmen en una hoja de papel. Poco a poco las irá recortando, mejorando, y es así como nace la poesía. Y uno se pone a pensar, entonces, en el psicoanálisis, ¿no hacemos lo mismo? El analista lo que hace es permitir que el sujeto analizante simplemente hable, se deje llevar, hable, y de ese hablar es donde de pronto el psicoanalista va haciendo recortes y logra hacer una interpretación. Pero la invitación es la misma. Tanto el poeta como el analizante tienen que sencillamente dejar fluir las palabras para hacer de algún modo poesía. Si uno se pone a pensar, entonces diría que la literatura y el psicoanálisis comparten el hecho de que se crean nuevos mundos a partir de la palabra. Ambos trabajan con la palabra. Por lo tanto, la creación poética y la producción psicoanalítica, en tanto, ambas privilegian el poder del lenguaje y de este lenguaje hacen una producción. Obviamente que la poesía no es lo mismo que el análisis, pero estamos hablando del fundamento principal, que es trabajar con la palabra de una manera instintiva, natural, y que por supuesto no tiene que tener la razón. Por ejemplo, el analizante de todos los materiales aparentemente absurdos o irracionales que produce un sujeto en análisis, constituye insumos fecundos para la labor psicoanalítica. Y igualmente es la misma estrategia que emplea un poeta al escribir su poesía. En un principio escribe lo que tal vez no tenga sentido y el analizante habla de todo aquello que también pareciera que no tiene sentido, pero de algún modo logran hacer una producción muy diferente, pero empezando en esto. Podríamos decir también
que quien analiza debe suspender todo entendimiento, no apresurándose para comprender, en tanto que la comprensión es el polo opuesto a la verdad. Por lo tanto, podríamos decir que la técnica poética de interpretación psicoanalítica requiere aislar el texto de a poco. El poeta, o cuando uno hace un análisis literario, tiene que fragmentar el poema para poderlo entender, y lo mismo hace el analista con su analizante. Lo que tiene que hacer es fragmentar todo el material que le da su analista para poco a poco llegar a comprender. Entonces, la comprensión de un texto literario como la comprensión de un material de un analista para hacer surgir al sujeto tiene que ser desfragmentada y poco a poco analizada por partes. Ahora, se puede decir que psicoanalizar es como escribir y leer poesía. Por eso los psicoanalistas deberían proceder como poetas, en tanto ambos tendrían que hacer resonar las palabras en más de un sentido, y ahí donde éstas reverberan como enigma, paradoja, sorpresa, es ahí donde se encuentra el sujeto. También es importante tomar en cuenta que las palabras poéticas y psicoanalísticas fungen como voces con doble sentido, las cuales se dispersan a lo largo de la cadena significante debido a las múltiples resonancias que encubren. Esto es lo que se llama leer a la letra. Una lectura a la letra es una exploración de los goces y deseos que el psicoanalista escucha en lo que el sujeto apalabra en análisis. Los sujetos de los que se ocupa el psicoanálisis no son siempre personas, son personajes que moran dentro de sus propias redes y donde uno es hablado por un gran otro que le precede. Para Lacan, un sujeto, por lo tanto, se define como significante representado ante otro significante, ya que el sujeto siempre quedará sometido en efecto impuesto por la palabra. Tanto el discurso del psicoanálisis como el de la poesía se basan en un imposible. Lacan compara el acto literario con la praxis psicoanalítica justamente porque cuando el analizante habla, hace poesía, ya que la verdad del inconsciente es también poética, dice él. Entonces, tanto la palabra poética como la analítica comparten el hecho de que su saber posee un tope, o sea que lo indecible es causa de su decir. Y Lacan diría: los poetas que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás. En este sentido, una sesión de análisis constituye siempre un esfuerzo de poesía, una franja de poesía que el sujeto se reserva en una existencia, la suya, determinada y gobernada por la utilidad directa que es hoy en día el sujeto de todos. ¿Qué quiere decir poesía entonces? No es una cuestión de talento. Cuando hablamos de una sesión de análisis, poesía quiere decir que uno no se preocupa por la exactitud o por la conformidad entre lo que dijo y lo que los demás puedan transmitir. Entonces Miller concluiría que ante todo cada sesión de análisis debería ser un esfuerzo de poesía. Y Freud ya lo decía: esta es la condición de la producción poética, dejar que las palabras tomen su propia iniciativa. Por todo lo expuesto hasta aquí, podemos entonces decir que existe una proximidad franca entre la literatura y el psicoanálisis, ya que ambos están hechos de lenguaje. Mas este lenguaje, el de la literatura y del psicoanálisis, usualmente refieren a una palabra, en la que siempre resuena otra cosa en lo que se dice, y es en este más allá de la palabra por donde se puede acceder a la verdad del sujeto del inconsciente, tal y como sucede con sus diferentes formaciones, en donde se puede escuchar eso que no se sabe por imposible. Tanto en el discurso del psicoanálisis como en el de la poesía se trabaja con la palabra, esta palabra que siempre vehiculizará un deseo, y es en esto donde surge el sujeto. Lacan entonces
compara el acto literario con la praxis psicoanalítica justamente porque cuando el analizante habla, hace poesía, ya que la verdad del inconsciente es también poética. Y de este modo vemos cómo existe una relación vehiculizada por la palabra entre lo que es la poesía y el psicoanálisis.